Es curiosa la forma en que las personas y su carácter se asemejan al lugar donde nacen y crecen. La vida de Célestine Freinet, pedagogo francés, es un claro ejemplo de esta relación. Creció en el seno de una familia de pastores y de ellos aprendió la necesidad de observar la naturaleza, a valorar el saber popular y que el sentido de la vida no solo se aprende en la escuela. Todo esto despertó en él un fuerte sentido de libertad. Realizó sus estudios en Niza y a los 18 años participó en la Primera Guerra Mundial, donde resultó gravemente herido. Luego de una larga recuperación, se incorporó a la docencia en la comunidad de Barcelona junto a Elise, su esposa, donde desarrollaron el proyecto educativo experimental. Para él, cada niño era artista, científico o filósofo en potencia. Por lo tanto, la escuela debería cultivar sus verdaderos talentos e intereses, y el profesor cumplir el rol de copartícipe en la producción del conocimiento. Consideraba que la escritura libre y el dibujo eran tan importantes como la enseñanza de la historia, las matemáticas y la gramática. Creía que la educación era una herramienta revolucionaria para la emancipación de hombres explotados. Esta educación natural se constituía en torno a la vida del niño, poniendo en prácticas técnicas originales basadas en principios como la motivación, la expresión y la socialización. Organizó proyectos como la enseñanza al aire libre, una cooperativa entre los estudiantes y la elaboración de un periódico escolar en donde niños reportaban y daban su punto de vista sobre lo que sucedía en la comunidad, lo cual provocó enojo en los adultos que, escandalizados por este tipo de pedagogía, solicitaron la remoción del profesor. A partir de ese momento, Célestine, junto a su mujer, rompieron con el sistema y fundaron su propia escuela. Fueron de gran impacto tanto sus ideas como sus técnicas, tales como la tipografía en la escuela, donde se empleaba un pequeño equipo de imprenta que también llevaba a la producción de otros elementos y técnicas, textos libres, ficheros, biblioteca y lo que se denomina el libro de la vida, donde narran sus vidas y la de la clase. Todo es útil para el proyecto de expresarse, hacer y comunicarse siempre de forma espontánea y democrática. Para poder pensar en la construcción del sujeto teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales, debemos pensar en una pedagogía que abra nuevos caminos, habilite otras lecturas, pensar en una pedagogía para la revolución. Así también se han presentado movimientos revolucionarios en las formas de producción de conocimiento. Estos cambios han sido articulados en base a la apuesta por un nuevo lector de la vida social. Para esto, traduciremos cómo influye el giro afectivo en la manera de pensar e investigar sobre la realidad social. El afecto y la emoción provocan un movimiento académico que se concentra en aquello que se siente y que se combina con otras teorías. En esta propuesta no solo cobraron fuerza las emociones y los afectos, sino también las interacciones, los discursos, el cuerpo o el género como movilizadores sociales y psíquicos, y también como potentes constructores de conocimiento. Como toda propuesta, tiene sus consecuencias teóricas y metodológicas. Estas son: repensar el cuerpo. En el giro afectivo, las emociones y el afecto tienen un papel muy importante para la transformación y la producción de la vida pública. ¿Emoción o afecto? Algo que se ha discutido a partir del giro afectivo es la diferencia y la relación entre afecto y emoción y posteriormente sentimiento. Defensa de la transdisciplinariedad. Se ha caracterizado por defender una posición metodológica transdisciplinaria. Parte del supuesto de que una sola corriente teórica no es suficiente para explicar la complejidad de los afectos y cómo estos afectos organizan social y culturalmente nuestras experiencias, con lo cual es necesario recurrir a distintas orientaciones. Para reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza cuyo objetivo es ampliar los límites de lo pensable en términos pedagógicos, debemos revisar sus supuestos implicados en la enseñanza, reflexionar sobre la propia práctica docente y desestabilizar el silencio de la norma que produce la diferencia. Es así como Deborah Bridgman examina los aportes de la teoría queer para la educación, para repensar la pedagogía y el conocimiento, en particular lo que llama técnicas para hacer sentido y señalar lo que descarta o no puede tolerar saber. Un currículo que no se limita a cuestionar el conocimiento como socialmente construido, sino que se aventura en la exploración de aquello que aún no fue edificado. La pedagogía queer no se limitaría a introducir cuestiones de sexualidad en el currículo, sino a problematizar la identidad sexual, definida por una construcción social y cultural de cada individuo y no por una cuestión biológica. La identidad sexual de las personas es resultado de una construcción social, categorías, raza,
género, etnia, clase social, etc., según la situación particular. Las identidades son algo contingente y provisional. No existen papeles esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza. La pedagogía queer es una propuesta de desaprendizaje. Debemos detenernos y revisar qué tendríamos que desaprender de las formas en las que nos hemos habituado a conocer y a pensar, ya no con ideas absolutas y totalitarias del humano, sino desde contextos específicos. Urge recuperar el valor de la utopía como motor de transformación de la sociedad, acompañándonos del lenguaje de la crítica. Es necesario aprender a vernos como interdependientes, iguales y libres. No olvidemos que el principal ideal que debe guiar las reformas e innovaciones educativas debe ser el de contribuir a hacer realidad la igualdad de oportunidades en la sociedad en que vivimos.